Saludos protectores, bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar uno de los mazos que vienen en la primera expansión de Raíces Místicas. Aquí les voy a mostrar lo que son los tres mazos con su tope, con lo que es su raba. Ya saben que en Raíces Místicas pues nos dieron tres mazos diferentes, uno átlico, uno gélido y uno pírico. Además falta también lo que es la revisión del mazo inicial de Titanes de la Corteza. Este lo vamos a estar haciendo también después. De los cuatro mazos van a haber análisis. Esto es para que si ustedes están empezando a jugar o incluso los que ya estamos jugando podamos ver las estrategias diferentes que podemos hacer, incluso desde los principales mazos que nos están entregando o que podemos conseguir, en este caso el de Titanes de la Corteza. Y una vez viendo cómo funcionan, podamos hacer un mazo un poco más fuerte, mezclando ya lo que son las diferentes cartas. Porque, como ya lo he dicho en otros videos, y es que ya salieron, cada una de las energías que nos presenta el juego tiene una funcionalidad general específica. Por ejemplo, los átlicos curan, los píricos queman, los gélidos controlan lo que son los descansos, tanto enemigos como aliados. Entonces, para ver qué sinergias podemos sacar de esas combinaciones. Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar revisando lo que es el mazo átlico. Vamos a ver las cartas que contiene y vamos a revisar cuáles son las estrategias que podemos utilizar con este mazo. Bien, vamos a comenzar de lleno. Este pues es un mazo átlico. Se supone que los principales Adendei son átlicos, comenzando con este Raba. Vamos a separarlos. Aquí ya tengo separados por energías a todos. Vamos a revisarlos. Vamos a comenzar con Nossi, Corona Marina. Es un Raba. Esto quiere decir que no lo podemos tener desde el inicio en la zona principal, sino que va a estar en el mazo de suplentes. Vamos a ver su efecto. Tiene una pasiva, aumenta un punto de ataque a los Adendei átlico mientras esta carta está en el campo. Si un Adendei átlico aliado atacó, cura un punto a un Adendei átlico aliado. Costo: si esta carta es enviada a extinción, daña un punto a todos los Adendei átlicos en el campo. Hay que recordar siempre que al menos la norma general de la energía átlica es que o se protegen entre ellos o se curan entre ellos. Eso es muy importante en los mazos átlicos. Esa es la sinergia que maneja ese arquetipo. Entonces siempre va a ser muy importante saber combinar a nuestros Adendei átlicos con los otros Adendei que tengamos en el campo, en dado caso de que no compartan la misma energía. Esto ya comienza a abrir la estrategia, porque si esperamos que nuestro Raba nos potencie prácticamente desde el inicio del juego, lo vamos a tener en nuestras tres primeras cartas de reemplazo. Eso quiere decir que en el mazo debemos de tener uno, dos o incluso los tres aliados átlicos listos para poder ser potenciados por este Raba, en dado caso de que alguno de los tres se ha enviado a extinción. Vamos con la segunda carta. La segunda carta es Ulmor, ataque fugaz. Su pasiva es ataca a todos los Adendei rivales con un costo, que es esta carta se daña un punto antes de atacar. De principio ya estamos viendo un pequeño combo con estas dos cartas. Si tenemos a Ulmor en el campo y posteriormente podemos subir a nuestro Nossi, entonces ya estaríamos haciendo 2 puntos de daño en toda la zona principal al enemigo. Aquí ya sería cuestión de ver cómo se pueden combinar las cartas, proteger a Ulmor, incluso en dado caso de que sea necesario, mantenerlo boca abajo el tiempo necesario hasta que llegue nuestro Raba suplente para poder apoyar esta estrategia de daño en general, y ya con esto revelarlo y poder hacer todo ese daño adicional. En todo caso, como lo acabamos de mencionar, si fuera necesario, deberíamos de tener algún Adendei o los dos Adendei que estén de inicio que nos puedan curar, o sea, que puedan realizar curaciones. Ahorita vamos a ver los demás átlicos que tenemos aquí, para poder ya sea proteger o curar a Ulmor mientras está haciendo su daño. Incluso podríamos revelarlo prácticamente desde el inicio, forzar a lo mejor que empiecen a atacar a Ulmor y tener un Adendei que pueda desviar los ataques, algún Ixim o algún Rod que nos ofrezca un poco más de protección, siempre intentando proteger a Ulmor de inicio. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente carta. Esta es Ariam Balance. Tiene una activa: si esta carta ataca, cura un punto a una carta aliada. Recuerden que las activas siempre se utilizan al momento de que una Adendei está atacando, y normalmente todas las activas se aplican a menos
de que la activa diga si puede, que eso ya nos daría la opción de activarla sí o no en el ataque de la Dendei. Pero si nuestro Dendei está listo para el combate y nosotros atacamos, en ese instante nuestra activa realiza su efecto. Entonces cada vez que ataquemos con, por ejemplo, Arian Balance, estaríamos haciendo 1 de daño a alguna Dendei contrario y podríamos seleccionar alguna de nuestras otras cartas para curarlo. Y con esto se empieza a complementar lo que es la sinergia de curación de los Adendeiátlicos, en este caso como mencionábamos hace unos momentos, para compaginar con la estrategia de daño de Ulmor, que se va a enfocar en poder atacar a todos los Adendei rivales hasta que llegue nuestro Gnosi para incrementar todavía más el daño. Vamos a ver la siguiente carta. Este es Saikan Luz Celeste. Activa, daña un punto adicional si ataca a la carta frente a ella, ya sea que la tengamos para rellenar nuestro mazo de reemplazos o directamente si necesitamos algún tipo de estrategia donde necesitemos hacer más daño y tengamos la posibilidad de poner de frente a una Dendei que nos está haciendo mucho daño o nos está provocando muchos problemas, pues si eliminan alguno de nuestros Adendei en esa posición, entonces ya lo podemos bajar y poder hacer un poco más de daño. A final de cuentas, este tipo de cartas se beneficia de otro tipo de energías que nos van a permitir estar moviendo las cartas a través de la zona principal, pero bueno, esas ya son otro tipo de cartas. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Esta es una de las favoritas del público de Codem, sobre todo si la encuentran en rareza cósmica. A mí no me ha salido, espero que me salga. Este es Navi de Quack. Este es un pato átlico, activa si esta carta ataca, se cura un punto. O sea, esta se va a estar curando solita y tiene una pasiva. Si esta carta fue atacada, escala un punto. Y además se nos está curando. Independientemente del daño que tenga, se va a estar curando un punto de daño cada vez que ataque. Entonces ya le da un poco más de sustain directamente a esta misma carta para no necesitar tanto estarla protegiendo o algo por el estilo. De todos modos, al ver este efecto, es probable que nos haga un focus a la carta, pero le vamos a estar haciendo un poco de curación y así dificultando la extinción al enemigo. Vamos entonces con la siguiente. Aquí ya empezamos a ver a los Adendei abisales. Es Yogg Oscuridad. Este tiene una activa rápida. Si esta carta es atacada, abisma al Adendei atacante. Aquí ya podemos observar varias opciones de estrategia que se pueden complementar con otras cartas de otras expansiones. Y yo, por ejemplo, utilizaría esta carta boca abajo. La mantendría de esa manera. A menos de que el contrario me ataque a esta carta, pues ya tengo la ventaja de poder utilizar su activa rápida. Sin embargo, hay unas cartas que tienen desviación de ataque o algo por el estilo, sobre todo lo que son los equipamientos, los Ixime o los Rod, hay algunos. Entonces puedo hacer esa estrategia de desviar los ataques directamente a este Adendei para provocar el abismado a los Adendei rivales. Esta también puede ser una estrategia interesante, porque recuerden que el efecto de abismar hace que el Adendei abismado no pueda seleccionar el objetivo de su ataque, sino que tiene que ser completamente al azar. Entonces ahí ya podemos ver otro tipo de estrategia que puede salir con las cartas que tiene este mazo. Sin embargo, pues dentro de lo que es este mazo inicial, esta carta nos puede funcionar como una carta defensiva. La mantenemos ahí boca abajo hasta que algún incauto decida atacarlo, y una vez revelado, pues queda abismado el Adendei. Además de que tiene una muy buena estadística de 2 de daño por un descanso, no se me hace tan pesado, sobre todo por la defensa que tiene. Así que es probable que una vez ya esté revelada la carta en el campo, vaya a ser una carta totalmente ignorada, pero al ser ignorada tenemos esta ventaja de poder estar haciendo esos 2 de daño. Y sobre todo si ya tenemos a nuestro Raba en el campo, ya van a ser 3 de daño por un descanso. Así que a fuerzas en algún momento el contrario va a tener que atacarla para extinguirla o gastar sus recursos para poder extinguir esta carta. Por último, en energía átlica tenemos a Ariam Dualidad. Este Adendei tiene una activa. Si esta carta ataca, protege a un Adendei aliado de ataques y efectos hasta el final de tu siguiente turno. Este es un efecto bastante poderoso si se le sabe hacer la sinergia correcta. Como mencionábamos al principio, podemos tener como objetivo de juego inicial estas 3 cartas. Obviamente nuestro Raba no puede estar en el campo, entonces deberíamos de tener algún otro Adendei ahí listo.
Pero si logramos tener esta combinación, o al menos esta combinación de inicio de estas dos cartas, Ariam puede estar protegiendo continuamente a Ulmor. ¿Por qué? Porque pues Ariam tiene un descanso, estaríamos haciendo 2 de daño y todo el turno rival va a estar protegido nuestro Ulmor de cualquier efecto o cualquier ataque. Así que podemos atacar libremente con Ulmor. Es inevitable que vaya a recibir algo de daño, por eso es importante tener algún otro Adendei que lo pueda proteger o curar en este caso. Pero si logramos tener nuestro Raba en campo, entonces ya se van a estar dando sustain todos nuestros Adendei Atlicos a sí mismos. Vamos a revisar la siguiente energía que más cartas tiene en el mazo. Estos son los Adendei Ferales. Tenemos 5 cartas en total de Adendei Ferales. El primero es Jimsa Voraz, que es un equino. Jimsa Voraz tiene una pasiva: si solo una carta es enviada a extinción, daña 1 punto a una carta rival. ¿Qué quiere decir eso? Si de repente tenemos un poco de confusión, en algunas ocasiones, por ejemplo, vamos a tener un Adendei en juego, pero puede ser que ese Adendei esté equipado, ya sea con un Ixim o con un Rot. Entonces, si nos envían a extinción a un Adendei, pero que tenga un equipo unido a esa carta, entonces esta pasiva no va a funcionar. Tiene que ser enviado a extinción un Adendei que no tenga ningún equipo, que no tenga ninguna otra carta, y en otro de los casos, que sea solo un Adendei el que se está yendo a extinción, porque puede haber algún daño masivo, por ejemplo que a 2 Adendei se les extinga en ese mismo turno, entonces su pasiva tampoco funcionaría. Solo debe de irse en ese combate una carta a extinción para poder aplicar esta pasiva. Tiene 2 de daño por un descanso. Se me hace más o menos la carta en solitario, porque con la combinación de las otras cartas equinos es más fuerte, pero en solitario no se me hace tan buena carta. Tiene energía feral también, y el arquetipo de los ferales está enfocado en hacer mucho daño crudo en algunas ocasiones. Sobre todo hay algunas sinergias, algunas combinaciones que nos permiten atacar directamente al protector con Adendeis ferales. Entonces eso ya son combinaciones un poco más avanzadas. En este mazo la verdad no lo recomiendo mucho, tal vez lo tendría ahí en el mazo para rellenar los espacios de cartas suplentes, pero de todos modos, si en algún momento nos quedamos sin opciones, pues no está tan mal. Son 2 de daño por un descanso, y esta pasiva tal vez en algún momento nos salve o demos ese punto de daño que nos hizo falta para poder eliminar alguna carta. Vámonos con la siguiente. Es Jacker Encuentro. Este también tiene una activa rápida. Feraliza una Adendei rival mientras esta carta está en el campo. Costo: esta carta podrá atacar solo a Adendeis ferales. ¿Cómo va a funcionar esto? Normalmente las activas rápidas se aplican cuando nosotros estamos recibiendo un ataque. Entonces vamos a revisar a los Adendeis enemigos, y si nosotros tenemos algún objetivo en específico, cuando recibamos un ataque, entonces vamos a utilizar su activa rápida. Esta activa rápida, como bien dice, lo que va a hacer es cambiarle la energía que tiene ese Adendei enemigo por energía feral. Una vez que ya tenga esa energía feral, que nosotros hayamos utilizado su activa rápida, ya va a tener esa energía feral, y en nuestro siguiente turno pues ya nosotros podríamos pagar el costo, que sería solo atacando a Adendeis ferales. Vámonos con el siguiente. Este es un osito polar. Es Nanook, Arquitecto de Poder. Tiene una activa: si esta carta ataca a un Adendei en descanso, daña 1 punto a otro Adendei rival. Aquí ya podemos ver también sinergias con lo que es el mazo gélido, que el mazo gélido se dedica a aplicar descansos, recuperar descansos, pero igual lo vamos a analizar en otro video. Pero esta carta normalmente viene incluida en ese tipo de mazos. De todos modos, este Adendei puede ser algo oportunista. Si nosotros lo bajamos, lo tenemos oculto y no lo ve el enemigo, no sospecha. Si al contrario utiliza alguna activa o realiza algún ataque, pues cuando nos toque ya tenemos un punto de daño extra para hacer a otro Adendei, para ir aplicando por ahí bastante daño en la zona principal indirectamente. Lo único que no me gusta es que tiene 2 descansos. Para mí 2 descansos por 2 de daño y por este punto extra se me hace bastante exagerado. Pero como les digo, si lo combinamos con la baraja de los gélidos, pues hace una sinergia bastante poderosa, porque lo van a estar acelerando en sus descansos. En este mazo no lo veo muy viable, es muy circunstancial, pero pues lo tenemos como de relleno para el mazo de reemplazo también. Vamos con la siguiente, Cordyceps Invasión. Este lobo lobito tiene una pasiva: esta carta daña 1
un punto adicional por cada Adendei equipado con al menos un Ixim. Esta carta se beneficia de los equipamientos en la zona principal. Recuerden también que el equipar alguna carta puede ser peligroso, porque si nos vencen al aliado que esté equipado, pues se nos van 2 cartas o incluso 3 en dado caso de que tengamos un Rot y un Ixim equipado al mismo Adendei, a lo que es nuestra zona de extinción, aumentando esas cartas de condición de victoria. Así que hay que tener también cuidado, pero si en este caso aplicamos una combinación de cartas específicas tal vez, pues podamos sacarle jugo a esta carta. Puede ser ya en mid game o en late game de lo que es la partida. Si todavía mantenemos nuestros Ixim, algunos Adendei por ahí, puede ser muy circunstancial. Yo preferiría a lo mejor otras cartas de sustain hablando de lo que es el mazo de Atlicos para poder dar curación o protección. Sin embargo, no lo veo tan mal. Vamos por el último. Uno de mis favoritos, Makua Halcón Marino, tiene una pasiva. Esta carta daña un punto adicional por cada Adendei abisal en extinción. Esa es otra posibilidad de mazo, un mazo abisal. Hay varias personas que he visto que están intentando armar unos mazos abisales. No sé si hay alguno que ya lo tenga, pero los abisales son bastante interesantes de jugar. Normalmente se utilizan una sinergia entre abisales y a fuerzas que lleven Atlicos, pero también podemos encontrar algunos abisales en la energía pírica, por ejemplo, que ya posteriormente les voy a mostrar. Vamos con nuestra siguiente energía. Ya casi terminamos con lo que son los Adendeis. Ya quedan 3 cartas de Adendei, contando estas 2. Estos son energía cháctica. Tenemos a Karus, aguijón letal, tiene una activa. La carta atacada recibe 2 descansos. No es normal que los chácticos tengan estos efectos. Como ya les dije, normalmente el arquetipo de gélido es quien los tiene. Sin embargo, se me hace bastante interesante. Esta carta definitivamente tiene que ir con un mazo gélido para empezar. Vamos con el otro Adendei cháctico, Senam Descarga Eléctrica, tiene una pasiva. Si esta carta es revelada, puede actualizar un descanso de un Adendei aliado. De igual manera, yo creo que esta carta vendría muy bien en un mazo gélido. Sin embargo, pues es probable que esté intentando hacer sinergia ya sea con Karus o con alguna otra carta. Vamos por el último Adendei que trae este mazo. Es Adasi Amparo Vegetal, es un lítico y tiene una pasiva. Si una carta es equipada, esta carta escala un punto. No se me hace muy mal. Tiene 1 de daño, un descanso. Y pues podemos incrementarle ahí 1 o 2 puntos tal vez para que tenga 3, casi 4 si fuera posible. Sería una Adendei bastante fuerte para el enemigo. Lo veo más de relleno. Creo que hay algunas sinergias, algunas combinaciones mejores entre otras cartas. Sin embargo, pues en algún momento nos puede sacar de algún apuro. Bien, estos son los Adendeis dentro del mazo lítico. Vamos a ir ahora con las siguientes cartas. Nos quedan el Bio, los protectores, los Ixim y los Rot. Vamos a comenzar con el Rot que tiene esta baraja Atlica, que es el hundimiento de la esperanza. Dice, pasiva, al final del turno rival cura un punto a un Adendei aliado equipado. Esto hace buena combinación con la energía Atlica, que es de curación. Esto les va a estar dando más sustain, con la condición de que el Adendei aliado necesita estar equipado. Si está equipado al final del turno rival, pues vamos a poder curar un punto por la pasiva de esta bio. Lo que les va a estar dando un poco más de vida, un poco más de resistencia, de sustain en los combates. Así que podemos retrasar un poco a lo que es el contrincante para que nos pueda extinguir a nuestros aliados. Vamos con los protectores. Vamos a empezar con Karin Estrategia. Dice, activa el aliado vinculado no es afectado por efectos hasta que este protector esté disponible. Se me hace interesante la utilidad de esta carta. Sin embargo, solo nos está protegiendo de efectos, ya sea efectos pasivos, efectos activos, efectos de bio, me parece también. Sin embargo, no nos está protegiendo de daño Adendei. Entonces podemos proteger a lo que es nuestro Adendei que no querramos que le hagan ningún efecto. Sin embargo, si el contrincante tiene algún Adendei con mucho daño, de todos modos va a estar sufriendo el Adendei vinculado por este protector. En todo caso, yo prefiero el segundo protector que viene incluido en este deck, que es Saren, el inicio del viaje. Este protector, su efecto se me hace bastante poderoso. Dice, activa, si no hay un Adendei aliado con 6 puntos de vida, cura 6 puntos
a todos tus Adendeis aliados. O sea que si de repente el enemigo ha estado repartiendo daño en todo nuestro campo, si tenemos disponible este protector, podemos levantar a todos nuestros Adendei full de vida. Aquí el efecto tal vez se reduciría una vez ya hayamos utilizado al menos una vez al protector, porque entonces el contrincante ya sabe que debe de dejar al menos un Adendei full de vida. Pero ahí es donde entra nuestra combinación, nuestra selección de Adendeis, para que al menos todos tengan algo que haga que el contrincante necesite hacer daño a cada uno de nuestros Adendeis. O en su defecto, incluir alguna de estas cartas, hacer alguna sinergia para que se provoquen al menos un punto de daño entre ellas. Pero de todos modos se me hace una vinculación bastante fuerte, haciendo sinergia totalmente con el arquetipo átlico de curación. Este es uno de los protectores más fuertes que se me hacen. De este mazo pues se me hace el mejor. Ya estamos casi por terminar. Vamos con los Ixim. Tenemos a Ahuehuete, Viejo del Agua. Tiene su pasiva, el Adendei equipado daña un punto adicional por cada Ixim y Rot en zona de extinción. Solo podrá utilizar este daño durante su primer ataque después de ser equipado. Este Ixim se me hace un Ixim de mid, late game, si se puede acomodar de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues se potencia de los otros equipamientos que ya están en extinción en una partida avanzada, en dado caso de que pues lamentablemente hayamos perdido equipamiento junto con nuestros Adendei. Entonces podemos preparar este Ixim listo y utilizarlo como un finisher, como un OTK en nuestro Adendei al que esté equipado este Ixim, porque pues son puntos adicionales. En todo caso, si nuestro Adendei tiene al menos 2 de daño, pues ya con 2 equipamientos en extinción estaríamos haciendo 4 de daño. Y si nuestro Adendei tiene pues una cantidad baja de descansos, estaríamos haciendo un daño brutalísimo. Yo digo que esta carta es muy buena, pero sí para ya después del mid game, donde necesitamos provocar daño a diestra y siniestra, porque ya hay cartas más poderosas en juego. Vamos por nuestro siguiente Ixim, Curación Vegetal. Pasiva, cura un punto a un Adendei aliado equipado con un Ixim. Igual haciendo sinergia con el arquetipo de Átlico, pues un Adendei que tenga equipado algún Ixim va a poder recibir un puntito de curación gratis por turno. Y por último, pero no menos importante, vámonos por nuestros Rot. Tenemos a esta carta que se llama Hierro. Tiene un efecto bastante interesante. Tiene su activa, toma 6 cartas del tope de tu mazo, escoge una y cámbiala por una carta en tu zona principal con 6 puntos de vida. Regresa el resto de cartas y la carta cambiada al fondo de tu mazo. Obviamente tenemos un costo para este efecto tan poderoso, que es antes de utilizar su activa, esta carta debe de ser enviada a extinción. Una vez declare su activa, entonces la mandamos a extinción y aplicamos el efecto aquí descrito. Tomamos las 6 cartas de nuestro tope de mazo, revisamos cuál nos conviene y la switchamos o la cambiamos por una Adendei en zona principal. De igual manera, yo veo una sinergia totalmente completa con lo que es el mazo átlico, el arquetipo átlico, porque a final de cuentas, entre comillas, estaríamos curando una carta, solo sustituyéndola, pero dándole toda la vida completa para entrar en combate. Esta carta puede ser utilizada para acelerar alguna estrategia más fuerte que necesites realizar. Y por último, tendríamos una de las cartas que he visto que más se utiliza en el juego, que son pruebas de campo. Tiene una activa rápida, es una activa defensiva. Dice, si una carta aliada es atacada, puedes regresar esta carta a la zona de equipo y negar el ataque. Tiene un costo, obviamente, por este efecto también, que es muy poderoso, y es, solo puedes usar esta carta una vez por juego. La ventaja es que una vez utilizando su efecto, no lo estamos mandando a extinción, no nos estamos poniendo cartas para condición de victoria, sino que simplemente se va a nuestro equipamiento, pero nos estamos protegiendo de un ataque. Si de repente vamos a recibir un ataque súbito, o sea, de un ataque de 6 de daño o algo por el estilo, entonces esta carta nos va a proteger la estrategia que tengamos en campo. Así que es muy importante saber el momento exacto en el que vayamos a utilizar esta carta, porque es demasiado poderosa. Tiene un costo que, si bien lo vale, de todos modos no nos afecta tanto porque no estamos mandando a extinción, sino a equipamiento, aunque ya no la vayamos a utilizar de nuevo. Pero pues es un escudo bastante interesante para nuestras partidas. Entonces, estas serían las cartas que vienen en el mazo átlico. Vamos ahorita a revisar cuál puede ser un buen inicio, cuál puede ser una combinación ya con la información que tenemos con esta revisión de las cartas en general. Y vamos a revisar cómo podemos jugarlo.
hacerlo. Obviamente esto es utilizando solo el mazo tal cual viene en la expansión Raíces Místicas. No vamos a tomar en cuenta todas las combinaciones posibles que se pueden realizar con otras cartas. Es como si apenas estuviéramos empezando a jugar y tenemos este mazo a nuestra disposición. Entonces con esto podemos analizar qué podemos hacer, cómo podemos jugar en lo que es nuestra primera partida con este mazo. O en su defecto, ver las sinergias de las cartas y saber alguna combinación que podamos hacer con otras cartas adicionales. Ok, pues vamos a revisarlo. Recuerden, esta solo es una opinión personal. Si ustedes tienen alguna opinión diferente, si tienen algún comentario, si ustedes pondrían o acomodarían de alguna otra forma las cartas, déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios para poder analizar las diferentes ideas y las diferentes estrategias que tendrían ustedes. Bien, ahorita lo tengo todo revelado para explicación más sencilla, para poder estar viendo lo que son las cartas directamente. Obviamente hay cartas que deberían de estar ocultas al inicio del juego, que básicamente pues serían todas. Empezaría lo que es el juego de esta manera y poco a poco, bueno, junto con los equipos, y poco a poco iríamos revelando las cartas. Entonces, aquí, ¿cuál es mi elección? Mi elección principal para comenzar la partida sería directamente Ariam Balance, que va a permitir curar a un aliado si ataca. Obviamente Ulmor para poder atacar a todos los Adendeis rivales. Recordemos siempre que su costo es que se hace un punto de daño antes de atacar. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y Ariam Dualidad. Entonces, ¿cómo iniciaría yo esta partida? El protector estaría acá boca abajito también. ¿Y cuál es mi elección y orden de las cartas? Yo estoy dando este siguiente orden. Como mi estrategia va a ser acelerar el tope de mi mazo para adquirir a mi Raba, entonces en las primeras 6 cartas tengo un poco de relleno que va a quedar al fondo de mi mazo para tener opciones un poco más variables, porque estas últimas 6 cartas, que son las otras 2 tomas de reposición, estas sí están acomodadas. Ahorita las vamos a revisar también. En las primeras 6 cartas estoy colocando a Nossi, obviamente porque necesito tomar este Raba de principio. Tenemos a Saikan, tenemos a Adasi, Makwa, Jimsa y Nanook. Tal vez a Makwa lo movería a estas primeras 3 cartas por la rotación que se va a hacer, porque una vez seleccionemos una carta de estas, podemos acomodar, las demás van a ir al fondo. De todos modos podemos acomodarlas antes de ir al fondo, pero por términos prácticos y para más rápido, entonces quedaría este de principio para que esté dentro de las 3 primeras cartas cuando se complete lo que es la rotación de los Adendeis. Entonces, pues tendría estas 6 cartas. Como les digo, las considero un poco más de late, tal vez, sobre todo a Makwa. No tenemos tantos Adendeis abisales y los pocos que hay, pues lo más seguro es que van a ser eliminados o extintos al inicio de la partida, a mitad de la partida. Entonces, pues para que la rotación se complete. Por debajo de esos, en mi siguiente toma de reposición tengo a Navi Dequac, en dado caso de que necesite un poco más de sustain y de presión al contrario, porque aunque tiene 1 de daño, de todos modos se cura 1 punto cada vez que ataca, y si recibe ataques, pues se va escalando 1 punto más de daño. Además tiene 0 descansos. Por el otro lado tengo a Cordyceps Invasión. Si la partida ya está un poco más avanzada, ya tengo al menos uno de mis 2 Ixim en el campo, o los 2. Entonces este ya se está potenciando. O en su defecto, si necesito algo defensivo, algo que me está generando muchísima presión, entonces tomaría a Karus para poder pegar esos 2 de daño a esa carta que me esté molestando y aplicarle sus 2 de descanso. Y por último, en la última toma de reposición, ya tengo a Senam, descarga eléctrica. Tengo a Yogg, oscuridad, para intentar abismar algún enemigo. O en su defecto, a Jacker, encuentro, para poder feralizar a Adendeis rivales y meterles un poco más de daño a esas cartas molestas. Bien, entonces este sería el orden que yo le daría a mi baraja de reposición de suplentes. ¿Y cómo comenzaría yo mi partida con este mazo? Les recuerdo que esta es una opinión personal. Si ustedes tienen alguna otra opinión, déjenla en la caja de comentarios. De inicio, ya sea si yo comienzo o el contrario comienza, revelaría mi bio de principio. O sea, esta bio va a estar revelada. ¿Por qué?
Porque si yo estoy comenzando y en el siguiente turno mi oponente ataca, al finalizar su turno ya estaría yo empezando a curar a mis Adendeis heridos. O en su defecto, si el contrincante ataca y ya recibí un ataque, pues entonces cuando es mi turno voy preparando mi bio para que en el siguiente turno empiece a dar un poco de sustain a mis Adendeis heridos de todos modos. Esto es importante porque pues al final del turno rival cura un punto a un Adendei aliado equipado. Esa es otra de las cosas importantes porque vamos a presionar un poco al contrincante, tal vez a que dirija los ataques a el primer Adendei que vamos a revelar. ¿Cuál vamos a revelar? Sería Ariam Dualidad. Con este Ariam directamente yo realizaría un ataque a alguna de las cartas rivales. Si yo empiezo, pues ya sería al azar. Si el contrincante inició, ya sería ver qué fue lo que reveló para iniciar los ataques. Una vez yo realice mi ataque, con este ataque que yo estoy realizando, entonces ya puedo realizar mi primer equipamiento boca abajo y con esto ya estoy empezando a generar un poco de presión en el contrario. Esto hace que o intente atacar a alguno de mis otros Adendei, le aplicamos su descanso correspondiente a Ariam, o directamente se vaya contra Ariam para poder eliminar este efecto de la zona principal, porque cada vez que esté disponible podemos atacar para proteger a alguno de nuestros Adendei. De todos modos, para eso, nuestro bio ya debe de estar funcionando. En el turno siguiente, el contrario ataca. Si no lo extingue, entonces al terminar su turno, ya estaríamos comenzando a recuperar nuestros puntos de vida. Una vez termine el turno contrario, tenemos dos opciones. O podemos revelar a nuestro Ulmor para comenzar a hacer daño en área. Estaríamos aplicando 1 de daño a toda la zona principal. O, en su defecto, podríamos revelar a nuestro otro Ariam Balance para poder atacar y curar a nuestro Ariam en dado caso de que haya recibido daño. Junto con nuestro bio y junto con esta sinergia estaríamos curando 2 puntos de daño recibido prácticamente. Esto le daría un poco más de sustain a nuestro Ariam Dualidad. Una vez termine lo que es el turno nuevamente, actualizaríamos nuestros descansos y cuando regrese de nuevo a nuestro turno, entonces ya podríamos utilizar el efecto de nuestro Rod. Podríamos utilizar un ataque de Ariam Dualidad para hacer daño a alguno de los Adendeis contrincantes. Aplicaríamos su efecto de proteger a algún otro de nuestros Adendei. Sigo diciendo que tal vez necesitemos seguir protegiendo a Ulmor en dado caso de que nos quieran aventar algún efecto o algo por el estilo. Y se aplicaría la activa de nuestro Rod. Porque recuerden cuando un equipo está enlazado a uno de los Adendei, las activas de las dos cartas se puede considerar como uno solo porque está activo. Entonces puedes atacar a aplicar tu activa y también la activa del Rod. Una vez estemos realizando la activa del Rod, mandamos a extinción esta carta y comenzamos a acelerar nuestro mazo. Tomamos las primeras 6 cartas de nuestro mazo. Obviamente ya nosotros tenemos visualizado qué es lo que vamos a hacer y aquí elegiríamos. Podemos mandar a Ariam Dualidad en dado caso de que esté muy herido a lo que es el mazo o a nuestro Ariam Balance para poder continuar protegiendo con Ariam Dualidad. Ahí depende de las respuestas que haya tenido el contrincante hacia tu zona principal. Entonces tomaríamos en este caso a nuestro Ariam, lo acomodaríamos aquí y lo mandaríamos al fondo de nuestro mazo. Pondríamos a nuestra nueva carta. Esta la podríamos incluso poner boca abajo para que el contrincante no tenga idea de qué es lo que estamos colocando aquí. Acabaríamos nuestro turno. Tendríamos disponible a nuestro protector ya listo para vincular, listo para poder proteger toda nuestra zona principal en dado caso de ser necesario. Terminaría el turno enemigo y estaríamos listos para hacer nuestra combinación. Estaríamos revelando a Nossi, Corona Marina, y posteriormente a Ulmor, potenciando su daño gracias a nuestro Raba. Vamos a recordar su pasiva. Aumenta un punto de ataque a los Adendei Atlicos mientras esta carta esté en campo. Si un Adendei Atlico aliado atacó, cura un punto a un Adendei Atlico aliado. Entonces, ya con 2 puntos de daño con nuestro Ulmor, podríamos atacar toda la zona principal del aliado, provocando un daño masivo a lo que son sus Adendeis, generando una presión demasiado fuerte en contra de Ulmor o en su defecto de nuestro Raba. Una vez hayamos realizado el ataque, lo más recomendable es ir preparando pruebas de campo debajo de nuestro Ulmor para preparar esa defensa que va a ser muy necesaria cuando intenten eliminar ya sea a Ulmor o a nuestro Raba. Este sería un inicio de lo que es la partida. Ya depende de cómo se vaya generando la interacción entre el contrincante y tu mazo. Ya sería circunstancial. Si nos eliminaran a una de nuestras cartas, pues ya tenemos
a nuestros primeros reemplazos, nuestros segundos reemplazos. Aquí están lo que son nuestros Ixim. Podríamos colocarle también un Ixim, porque la otra carta es un Rot a lo que es Ulmor, y estar utilizando su pasiva de estar curando constantemente, aunque eso también nos generaría un poco de presión. En dado caso de que quieran focusear a nuestro Ulmor, pues tendríamos 3 cartas que posiblemente se vayan a nuestra extinción. Nuestro protector siempre va a estar listo para curar a nuestros aliados en dado caso de que les estén repartiendo daño en área. Incluso tendríamos la posibilidad de en algún momento utilizar este Ixim. O sea, ya tenemos un Rot en extinción. Entonces, si nosotros equipáramos este Ixim también a le estaríamos incrementando un punto adicional por cada Ixim y Rot en extinción. Recordemos que este efecto solo se puede utilizar en el primer ataque después de ser equipado con esta carta. Entonces tendríamos 3 de daño para toda la zona principal, al menos una sola vez. Con eso podríamos limpiar la mesa, provocar muchísimo daño, generar muchísima presión al contrario, sobre todo si no tiene con qué curarse. Bien, entonces este es el análisis, la revisión del decklist del mazo Atlico de Raíces Místicas. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna queja, algún reclamo, ya saben, ahí en la cajita de abajo de comentarios pueden dejarlos. Los voy a estar leyendo todos y respondiendo si es posible. Cuéntenme qué les parece la estrategia. Ustedes cómo lo jugarían, ustedes cómo empezarían la partida, cómo acomodarían sus cartas. Recuerden que este es un acomodo en base al mazo inicial Atlico de Raíces Místicas. No estamos contando los otros 2 mazos, que es el Pírico y el Gélido. No estamos contando la expansión de Guerra Roja. No estamos contando la expansión de Titanes de la Corteza y Ojos del Océano. Tampoco el mazo inicial de Titanes de la Corteza, ni las promocionales, ni nada. Solo es si tú puedes conseguir o tienes los mazos iniciales Raíces Místicas y tienes este mazo Atlico, o puedes juntar estas cartas comprándolas como singles, pues ya tienes una idea de cómo iniciar directamente con un mazo armado. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribir, darle like y picarle ahí a la campanita para que les sigan apareciendo mis videos molestones. Nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho, protectores. Sigan combatiendo. Bye.